Muy buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la bienvenida a esta conferencia gremial COVID-19 y mi empresa, donde se van a abordar temas como estrategias para gestionar la crisis y la continuidad de un negocio. En esta oportunidad, esta conferencia se está llevando a cabo gracias al apoyo de Baker Tilly y de ESC Seed Solutions, a quienes ya les damos el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar, quiero indicarles que durante la ponencia podrán ir realizando sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, las mismas que serán resueltas al culminar la ponencia. Tendremos la ronda de preguntas y respuestas. Para iniciar ya, nos acompaña Manuel Saco, representante de Baker Tilly Perú, consultor de negocios GRC. Buenos días, Manuel, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Mónica, ¿cómo están? Buenos días a todos. Solo quería darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que va a estar a cargo del ingeniero Pierre Gianni y de mi socio Norberto Saraceni. Pierre es fundador y CEO de XC Solution, consultora reconocido, prestigio internacional, es experto en optimización de procesos, Lean Manufacturing, coaching y desarrollo de personas. Ha sido director de Peugeot Citroën en Argentina y España y director industrial de Peugeot Citroën para América Latina. Norberto Saraceni, contador público certificado, socio de consultoría de negocios Jersey e IT en Baker Tilly, Argentina. Catedrático universitario, experto en evaluación y ejecución de proyectos de inversión, procesos de mejora de control interno, mejoras de rendimientos y transformación digital. Lo dejo con ustedes a Norberto Saraceni. Gracias, Manuel. Gracias al Centro de Capacitaciones de la Asociación de Automotores de Perú. Es un placer, un gusto estar con ustedes. Siempre poder trasladar un poco nuestro conocimiento, nuestras experiencias, más que nada. Y fundamentalmente en esta coyuntura que nos toca vivir, que realmente, bueno, impensada hace unos meses, pero ya estamos involucrados. Todos los países que hablo de Latinoamérica, hablamos bastante con Manuel y otros socios de la región, todos pasando por lo mismo, hablamos con socios de Europa y de Norteamérica, y la verdad que bueno, la idea es dar herramientas y experiencias para que cada uno, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su coyuntura específica, pueda surfearla, como decimos, pasar esta crisis y empezar a pensar en el mañana. Así que, nada, bienvenidos a todos, muchas gracias y bueno, estaremos disponibles después para consultas. Y también un gran amigo que está presente acá, Pierre, que hemos hecho tenemos experiencia en trabajos conjuntos y que después nos va a continuar con la charla. Lo mío va a ser una introducción, yo quería ponernos en foco. Nosotros vamos a hablar en esta charla de justamente las estrategias para afrontar la crisis y dar continuidad al negocio, entendiendo de que específicamente, y convocamos a Pierre justamente por su experiencia en el negocio automotriz, y entendemos que es un rubro que está bastante afectado. Así que por mi lado voy a hablar un poquito del contexto, y lo que me toca más allá de toda la estrategia para afrontar la crisis y dar la continuidad del negocio, yo les voy a hablar un poquito de la crisis. Esta crisis realmente es una crisis que va más allá de lo que es la crisis, porque entiendo yo que en todos los manuales la podemos identificar justamente como lo que se llama el caso fortuito, que es algo totalmente impensado, ¿no es cierto? Si estábamos pensando que tomamos algún tipo de conocimiento alrededor de diciembre de 2019, con esas noticias que venían de allá de Asia, pero si nos paramos en octubre, en septiembre, fecha donde cada uno de ustedes debió haber estado haciendo su forecast, su presupuesto del año 2020, en ningún análisis seguramente estuvo el tema de esta pandemia o la realidad en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, ese es el contexto que se da la crisis, con lo cual un pequeño repaso a lo que es el caso fortuito o de fuerza mayor, para ver si realmente tomamos dimensión en cuanto a lo que es
la experiencia y en cuanto a lo que es la parte académica de este tipo de casos, para que nos involucremos. Fíjense, cuando uno habla del caso fortuito o de fuerza mayor, básicamente está pensando en algo que es impredecible, ¿sí? Algo que realmente no ha podido haber sido visto por ningún hombre o por conocimiento de las circunstancias previamente. Algo que es inevitable, que, bueno, es un hecho que nos pasa por arriba, nos saca de todo contexto. Algo que es ajeno a las partes, o sea, no podemos echar responsabilidades, por lo menos en nuestro ecosistema de proveedores, en nuestros clientes, en nuestra estructura. Digamos, esto es algo que fue realmente fortuito, por lo como estamos diciendo. Que algo que pasa, que no es, por supuesto, que no pasa desapercibido, sino que no se pudo, o sea, en este momento no debe haber sido conocido ni haber existido al momento de contratar o de tomar alguna decisión o hacer algún plan. Algo que es invencible, ¿sí? Que va a dar una nueva visión o una nueva formulación de todas las obligaciones e imposiciones asumidas, y algo que es actual, que existe en este momento, y que todas sus consecuencias y hechos van a seguir existiendo, o por lo menos van a dejar una huella a la cual vamos a tener que asumir, ¿no es cierto? Entonces, dadas estas condiciones, que son algunas de las definiciones de un caso fortuito de fuerza mayor, estamos realmente en una situación coyuntural totalmente imprevista. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Por supuesto que en la academia o las estándares internacionales siempre nos proponen algún tipo de gestión para todo este tipo de cosas, como son las gestiones de cumplimiento, son las gestiones de continuidad del negocio. Entonces, lo que yo veo y lo que les quería transmitir en esta pequeña introducción, estamos hablando de decisiones de corto plazo que nos van a afectar durante la crisis, decisiones de corto plazo que nos van a afectar inmediatamente después de la crisis, y decisiones de corto plazo que nos van a afectar a la nueva normalidad. Entonces, acá, lo que yo estoy viendo también, que en las decisiones, como yo lo llamo, las decisiones de corto plazo, uno ya deja de pensar en su esquema de corto, mediano y largo plazo para hacer sus estructuras. Incluso los gobiernos, en Argentina nos está pasando, y yo, por lo que he charlado con Manuel, pasa en Perú también, van tomando decisiones todo el tiempo y van reviendo las medidas que toman. Entonces, por supuesto, si uno viene con una forma, una metodología de trabajo de hacer planificación, desde ya que todas estas decisiones van a ser decisiones de corto plazo que van a poder ser incluso tener, como se dice, revistas o reanalizadas para seguir en una cadena de decisiones. Y esto es un poco lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son estas decisiones? ¿Con qué van a tener que ver? Bueno, desde ya, el redimensionamiento de objetivos, redimensionamiento de presupuestos, personal y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento o no de una plantilla, de la inversión en capital humano que se venía realizando hasta ahora. De los riesgos, hay que redimensionar los riesgos. Uno venía trabajando con un enfoque en riesgos, tanto para lo que es compliance como para lo que es desarrollo de estrategias. Ahora hay riesgos inherentes a toda esta cuestión que tienen que ver con el fraude, que tienen que ver con el sobreprecio, que tienen que ver con la mala utilización de recursos que nos van a tener que redimensionar nuestras estructuras. Por supuesto, también va a haber decisiones de tecnología, el tema del teletrabajo, de tener que salir a comprar equipamiento, de tener que salir a contratar nuevas software para poder paliar esta crisis, como la llamamos, pero que es más que una crisis, justamente es un evento fortuito, es algo que nos sacó, como decíamos antes, de nuestra normalidad y nos va a llevar en un camino con decisiones de corto plazo a una nueva normalidad. Y desde ya, como dije antes, sobre todo con el tema de las compras. Yo lo que les quería comentar también, más allá de que la parte de Pierre va a ser una parte bastante enfocada en las experiencias, no quería dejar de mencionar lo que hacemos nosotros que venimos trabajando, que tiene que ver
con nuestra metodología de GRC o GRC, que es la metodología de darle una implementación a los estándares internacionales, a cualquier tipo de estándar, sobre las estructuras de las compañías. Y como no sé si todos estaban en conocimiento, pero existe un estándar justamente para este tipo de circunstancias que venía siendo aplicado por algunas compañías. La norma es del año 2019, ¿sí? Es una revisión bastante nueva que tiene la norma, que tienen los estándares internacionales, sobre todo puntualmente con la ISO 22301, que justamente lo que busca es requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de continuidad. O sea, cuando uno prevé que puede estar afectada la continuidad del negocio, hay un mecanismo que incluye determinar el propósito, establecer las actividades, determinar las actividades necesarias de recursos y relacionamiento, por supuesto evaluar los riesgos, estimar los costos y daños emergentes, definir estrategias ante la crisis, formular un plan de acción, preparar la estructura financiera y gestionar el aseguramiento de resultados. Todo esto que les estoy contando no es ni más ni menos que lo que está detallado en la norma, que puede ir trabajándose, digamos, como yo les decía antes, son de estas decisiones que hay que tomar. Uno quiere empezar a prepararse con esto, pero en el medio estamos caminando o estamos siendo afectados por la crisis. Entonces, lo que vemos y lo que nos va a comentar seguramente Pierre más adelante son justamente instrumentos para poder lograr esta gestión de la continuidad del negocio. Entonces, esto, pasado a la práctica, lo vemos de este tipo de decisiones de corto plazo que yo les hablaba, la estamos viendo todo el tiempo. La estamos viendo, por ejemplo, quise buscar algunos artículos al azar, rápidamente, hay un montón de información en internet, pero para esta presentación elegí algunos que nos van dando ejemplos de cómo son estas decisiones de corto plazo que nos van afectando. Entonces, la industria automotriz en Argentina, en solo un mes, un 34% de la baja de la producción. Después tenemos un caso que se dio en Argentina, fue una compañía que fabrica autos muy importante, que detectó un caso de coronavirus en su industria. Eso generó otra decisión de parar una parte de la planta, de hacer un aislamiento. Eso son cuestiones, esta que les digo, que nos van llevando y que todos ustedes que están en la audiencia seguramente están teniendo decisiones de ese tipo que tomar en el momento. Entonces, para eso lo que les vamos a contar nosotros es una idea, una estrategia, o cómo podemos ayudarlos a pasar este tipo de coyuntura. En el caso, también tomé algo que no tiene que ver con la industria, porque yo sabía que íbamos a hacer una charla para el rubro del automotriz, entonces busqué algunos casos, pero también esto me pareció muy interesante, que esto pasa en todos los rubros, pasa en restaurantes, hoteles, incluso, fíjense, los profesores de educación física, como decimos nosotros, o los instructores, los coaching, lo que hacen es tratar de diferenciarse. Bueno, esto también es lo que les vamos a proponer, cómo desafiar la ingeniería laboral, cómo tratar de motivarse y cómo controlar el teletrabajo, que es una de las herramientas que hoy, que la crisis nos puso arriba, nos hizo tener que tomar la decisión de afrontar directamente esas cuestiones. Y por otro lado, ya más reciente, las cosas que van pasando y hacia dónde vamos, ¿no? Y esto es algo de estos días, entonces vamos viendo una evolución de la crisis. Entonces, al principio empezó como algo que era de corto plazo, digamos, de poco tiempo, que nos iba a llevar a tomar decisiones para pasar ese poco tiempo. Ahora se está dilatando, los gobiernos están extendiendo las cuarentenas, entonces la nueva normalidad ya tampoco sabemos cómo va a ser. Entonces todo lo que planifiquemos ahora, por eso yo decía, cambiar los planes todo el tiempo, porque lo que planifiquemos ahora para la nueva normalidad, cuando venga la nueva normalidad, quizás sea distinta de lo que estamos pensando que va a ser ahora, ¿no es cierto? Con lo cual, también me quedé con este artículo que era muy interesante y que sí tiene que ver con el rubro, algo que hemos hablado varias veces con Pierre también, el tema de que la industria automotriz o las cadenas de distribución de automotores ya estén pensando en el tema de lo digital y poder tener cierta comercialización con otro modelo de negocio distinto a lo que venían pensando. Entonces,
como resumen y un poquito para empezar a aprovechar el tiempo y dejarlo más jugoso para el final, que van a ser seguramente las preguntas que tengamos, yo quería hacer foco en la comunicación. Entonces, todas estas decisiones de corto plazo que tenemos que tomar, por supuesto que estarán pensadas. Les di un breve resumen de cómo podía ser un estándar o una forma de tomar esas decisiones. Por supuesto, como todo estándar, hay que dimensionarlo al tamaño de la compañía y hay que dimensionarlo a la madurez de la compañía. Pero me quería centrar en la comunicación. ¿Por qué en la comunicación? Yo digo, cuando uno tiene que tomar esas decisiones, lo más importante es poner el objetivo, o sea, decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, y entendemos que esta coyuntura nos lleva por un tema de salud. Entonces, con toda comunicación que uno haga y toda decisión, lo primero que tiene que hacer es dejar en claro a los stakeholders, tanto sean trabajadores como clientes o proveedores, dejar en claro que todo lo que está haciendo lo está haciendo por un tema de salud. Por otro lado, que haya reglas de protección, tanto en el distanciamiento, en el teletrabajo, que uno está tomando decisiones sobre cosas que pueden cambiar, pero que son reglas claras de cómo se hacen, de cómo uno espera, o cuál es la expectativa del efecto de esas decisiones. ¿Okay? Segundo, comunicar por todo medio disponible, por WhatsApp, por las redes sociales, por todas las formas que uno tenga de llegar. Ahí vimos un caso, por ejemplo, el comunicado que le decía de Mercedes-Benz. No importa, hay que tratar de comunicar todas las decisiones que se están tomando para que no haya dudas de lo que se está haciendo, de que se está dejando la salud por adelante de todo. Entonces, que eso va a afectar, va a complicar las cosas. Entonces, ahí hay un lineamiento que nadie puede estar en contra de esas decisiones. Y por otro lado, mostrar una seguridad en esto que estamos hablando y el objeto de esta charla, que es que todo lo que hacemos es para mostrar una continuidad del negocio. Ayer hablaba con unos colegas y hablábamos el caso, bueno, de la TAM, o el caso que había sido de Avianca, que incluso un amigo que vive en Perú me decía, bueno, pero la TAM y Avianca eran las compañías aéreas que tenían la mayor participación de mercado, es decir, como que si las dos entraran en crisis no quedarían compañías aéreas que pasen por Lima, por ejemplo. Pero bueno, la idea es, la comunicación que se hizo de eso fue muy concreta, es decir, vamos a hacer un proceso preventivo en los tribunales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la forma que encontramos de darle continuidad al negocio, de que esto no afecte. Y bueno, es el mal menor, por decir de una manera. A nadie le gusta entrar en un proceso preventivo de crisis, pero bueno, si eso es lo que le garantiza que el negocio pueda seguir en marcha, habrá que hacerlo. Pero lo importante es la comunicación, en resumen. ¿Por qué se hace y para qué se hace? ¿Okay? Esa era un poquito la idea. Entonces, yo me tomé estos minutos de pequeña presentación y ahora le doy el pase y dejo de compartir la pantalla y va a compartir Pierre, así que tenemos las preguntas al final. Muchas gracias. Gracias Norberto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a poner en pantalla. Ok, buenos días a todos. Entonces, yo le voy a transmitir con esta presentación mis experiencias de gestión de crisis que me tocaron vivir a lo largo de mis más de 40 años de actividad profesional. Me tocaron vivir varias muy importantes, como la crisis del 93, la crisis del 2008, y esta, que son de las más importantes. También algunas otras crisis debido a huelgas importantes, o en la empresa que me tocaba vivir en ese momento, o impuesta por otros, y que afectaban a la empresa en la cual estaba trabajando. Así que les voy a través de esta presentación hablar de las prioridades en situación de crisis, porque hay que fijar prioridades, la organización para la gestión de crisis, porque como lo dijo Norberto, hay normas, la norma ISO 22301, que define el proceso, porque la gestión de crisis es un proceso y hay que seguirlo de cerca y en forma organizada.
En esa organización y en ese proceso debe haber un coordinador, y vamos a ver cuál debe ser el perfil y el rol de ese coordinador en la gestión de crisis. Vamos a ver el diagnóstico de liquidez, que es lo primero que hay que hacer cuando uno entra en una situación de crisis. Vamos a ver dónde está parado. Hay estrategias y herramientas que hay que implementar para cuidar y blindar la caja, que es lo más importante, especialmente en este momento, pero en cualquier tipo de crisis. Y estrategia después y herramienta también para salida de la crisis. Hay que empezar a pensar cómo se sale de esto. Y al final, una pequeña lista de condiciones para el éxito que hay que asegurar. Entonces, la prioridad es en una situación de crisis como esta, no es un descubrimiento, la liquidez. ¿Y por qué la liquidez? Porque es para sobrevivir, por supuesto. ¿Y por qué? Porque el dinero es para la empresa lo que la sangre es para el hombre. Cuando una persona se queda sin sangre, ¿qué pasa? Muere. La empresa igual. Si se queda sin dinero, desaparece, se muere. Y por supuesto la continuidad, porque todo eso lo hacemos para tratar de salvar de esta crisis o de otras y asegurar la continuidad del negocio, porque hay que tratar de seguir después de la crisis. Entonces, ¿qué organización para la gestión de la crisis? Entonces, el periodo de crisis es necesario y vital. Perdón. Quizás creo que apreté mal. Es vital tomar decisiones. Ya Norberto ya lo comentó eso. Tomar decisiones, ¿por qué? Porque, por una parte, y quizás es un poco filosófico lo que le voy a decir ahora, pero la vida me ha enseñado que el destino de uno y el destino de una empresa depende únicamente de las decisiones que uno toma después que le pasan cosas fortuitas por la cual uno no ha actuado y no es responsable. Entonces, por eso es muy importante tomar decisiones y principalmente en situación de crisis. Tomar decisiones rápidas, porque más que en cualquier otro momento, el tiempo es oro en tiempo de crisis. Compartidas y concertadas. Es importante acá compartir la situación, compartir verdades, compartir informaciones estratégicas con gente de confianza y gente que pueden ayudar a tomar decisiones. En función de información concreta y completa. No estamos, y lo vamos a ver un poco más adelante, no estamos en una situación de emergencia, estamos gestionando una crisis. Para eso hay que gestionar, y gestionar se hace a partir de información. Se toman decisiones a partir de información, no se toman decisiones así impulsivas. Hay que analizar, hay que tomar decisiones lo más rápido posible, por supuesto, pero a partir de toda la información posible y necesaria y verdadera. Hay que evitar conflicto e intereses internos, cosas que pueden pasar. En medio de una crisis surgen siempre conflictos e intereses internos y hay que tratar de evitarlos y vamos a ver también cómo se puede hacer eso. Entonces, no hay que dejar en una situación de crisis al dueño, al CEO o al gerente general, no hay que dejarlo solo. Porque solo, como dice un proverbio africano, solo se va más rápido, pero juntos se va más lejos. Y en este caso hay que tratar de ir lo más lejos posible. Por eso es importante no dejarlo solo y ayudarlo a tomar las buenas decisiones. ¿Okay? Yo cuando era el director de la planta de Vigo, por ejemplo, una planta de 10.000 personas, lo primero que les dije a mi equipo es que una de las responsabilidades más importantes que ellos tenían es que yo no tome malas decisiones. Se puede parecer raro, pero eso les abrió la puerta a que puedan venir a decirme todo lo que les podía ocurrir o que les podían venir a decirme cuando no estaban de acuerdo conmigo.
Porque lo importante para ellos era que yo no tome malas decisiones. Pero yo no los necesitaba a ellos para que tomen buenas decisiones. Entonces, por eso, más que en cualquier otro momento, no hay que dejar el dueño, el CEO o el gerente general solo. Se tiene que rodear con un equipo que lo ayude. Y no es como lo dije antes, no es lo mismo gestionar una emergencia que gestionar una crisis. En una emergencia no hay que pensar mucho, pero sí hay que aplicar procesos, protocolos bien definidos, predefinidos y practicados. El bombero, cuando va, sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque lo ha practicado, porque se ha capacitado para eso. En una crisis hay que gestionar, por eso hablamos de gestión de crisis. Hay que gestionar el presente y anticipar el futuro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la organización alrededor del CEO o del gerente, o del dueño, ¿qué tiene que haber? Por supuesto, su equipo cercano, su equipo de dirección. Tiene que haber un coordinador de crisis. Como dijimos, tiene que haber alguien neutro para gestionar la crisis y que ayuda a todos los que están sentados en esa mesa de gestión de crisis a trabajar en forma ordenada, estructurada y que tomen la decisión con la información correcta. Esa mesa se puede también, y casi necesario, dependiendo del tipo de crisis, pero el asesor impositivo, todas las decisiones pueden tener impacto sobre la situación fiscal de la empresa, y un asesor legal, porque también decisiones que habrá que tomar pueden tener un impacto sobre la ley laboral o cualquier otro tema legal. Y en función del tamaño de la empresa se pueden armar también distintas mesas de trabajo, además de la mesa principal. Puede haber una mesa que trate los temas de recursos humanos, una mesa que trate los temas legales, una mesa que trate los temas de producción, de la reanudación de la producción, etcétera, etcétera. Eso depende mucho del tamaño de la empresa. Hoy estoy trabajando en este momento en una empresa de 100 personas y hay dos mesas principales. La mesa de la dirección general, que se junta todos los días, y una mesa de la producción para ir preparando la vuelta, que la hemos abierta un poco después de la primera mesa, para ir preparando el reinicio de la producción. Pero eso depende mucho de la cantidad de gente y del tamaño de la empresa. Entonces, el perfil y el rol del coordinador de gestión de crisis puede ser interno o externo. Eso no es necesario que sea externo, puede ser perfectamente interno, pero tiene que tener la máxima confianza del dueño, del CEO o del gerente general. Es importante porque se van a dar a conocer informaciones estratégicas, a veces confidenciales, y es importante que ese coordinador sea una persona de confianza y de máxima confianza. Tiene que aportar y va a aportar objetividad, porque cuando está uno en periodo de crisis no ve específicamente todo lo que puede ver un externo y uno que piensa con la cabeza más fría. Evita que entre en juego cuestiones afectivas, que eso pasa siempre, especialmente en las empresas que son empresas familiar, que se conocen todos desde hace mucho tiempo y que el dueño quizás es el fundador de la empresa, es como su hijo, y hay que tratar en una gestión de crisis eliminar todos esos temas, todas esas cuestiones afectivas. Y aporta su experiencia en la gestión de crisis. Como lo dije antes, es mejor tener a alguien que ya vivió varias crisis que tener a alguien que no lo ha vivido. Porque es un proceso y como cualquier proceso, la práctica es importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos, digamos, para hacer ese trabajo de gestión de crisis? Hay que empezar por hacer un buen diagnóstico de liquidez. Saber dónde estamos parados con los clientes,
cuánto debe cada uno, cuáles son los vencimientos de los plazos, de los cheques, por ejemplo, cómo están llegando los cheques rechazados, a qué nivel, qué porcentaje representa eso de los cheques que se van acreditando, gestionar los pagos replanificados, replanificar los pagos cuando viene un cheque rechazado, o cuando uno tiene que mandarle un cheque rechazado, es mejor tener un cheque replanificado que un cheque rechazado, y ver cuáles son los riesgos de impago, analizar bien y anticipar a esos impagos, y mejor tratar de replanificar una deuda que llegar a un default. Eso para hablar de tomar palabras que nosotros acá en Argentina conocemos bien. Ver los bancos, la situación de los bancos, los créditos para capital de trabajo, a ver si se pueden lograr. En alguna situación los bancos y el gobierno facilita créditos para capital de trabajo. Lo voy a decir un poquito más adelante también, porque hay que tener mucho cuidado con tomar créditos, porque los créditos son una deuda que habrá que devolver más adelante. Entonces, antes de tomarla, habrá que saber y medir su capacidad de reembolso. No hay que tomar dinero fácil, nunca. Renegociar sus líneas de descuento si las tiene, y si no la tiene, tratar de renegociarlas. Para eso hay que tener, por supuesto, todos los papeles de la empresa en orden, porque los bancos no regalan dinero. Se lo dan a los que ya pueden pagar, así que y en gestión de crisis peor todavía. Hay que ver del lado del Estado qué tipo de ayuda pueden venir. Eso es muy distinto de un país a otro, pero en esta situación, en esta crisis, todos los países implementaron sistemas de ayuda para las empresas, para las personas, para los individuos, pero también para las empresas. Hay que estar al tanto de todo eso, y no se crean que la información llega tan fácilmente a todos. Por eso también los asesores son importantes en este momento. Hay que mirar los inventarios, a ver qué hay obsoleto, qué es antiguo, qué tiene baja rotación, cuáles son las promociones que se pueden hacer para generar cash. Los obsoletos, venderlos. Los antiguos, ver de qué manera se puede uno deshacer y generar cash a partir de esos stock inventarios antiguos. La baja rotación también, todo lo que es inventario es dinero que está parado y que no genera nada. En periodo de crisis hay que tratar de deshacerse lo más rápido posible de sus inventarios y de su stock para generar cash, porque en este momento lo más importante es el cash. Los activos en desuso también, identificar cosas que se han guardado, porque tenemos casi todos, la tendencia de guardar por si acaso los vamos a necesitar de vuelta en algún momento. Todo lo que no se ha usado durante más de un año, deshacerse de eso y buscar si se puede vender. Identificar, por supuesto, toda la fuerza de la fuente de egresos. Vimos todo lo que es ingresos, pero también hay que mirar todas las fuentes de egresos, los proveedores. Mirar cuánto se les deben, cuáles son los plazos, renegociar los plazos de lo que uno debe, de lo que los proveedores deben, lo que uno le deba a sus proveedores. Siempre renegociar un plazo de pago y no entrar en default, como dije antes. El fisco también, ver que si hay deudas, ver si se puede renegociar algo con el fisco, etcétera, etcétera. Otra fuente de egreso, por supuesto, son los sueldos, y ver de qué manera uno puede disminuir esos egresos a través de suspensiones totales o parciales, con ayuda o no del gobierno, pero negociado con los sindicatos, por lo general. Y siempre, si se habla con la verdad,
se pueden llegar a acuerdos con los sindicatos, o individualmente a nivel de la empresa, o a nivel de una cámara o de un gremio. Y también mirar todos los gastos de funcionamiento, uno por uno, por supuesto. Todos los gastos. Y otros también. Los gastos de funcionamiento pueden ser la energía, ver de qué manera se puede ahorrar energía, ver los alquileres, ver de qué manera puede uno deshacerse de un almacén si tiene almacén, deshacerse de inventarios permite ahorrar casi siempre en costo de almacenamiento, mirar consultoría, mirar capacitaciones, etcétera, etcétera. Pasar uno por uno toda la línea del P&L, de la cuenta de resultados, y ver qué se puede hacer en cada uno de esos temas. Entonces, estrategia para cuidar y blindar la caja, vamos a ver más todavía. Hay hay que actualizar diariamente el flujo de caja. Flujo de caja es una herramienta que hay que tener, si no la tiene hay que armarla y aprovechar esta situación para armarla, para asegurarse que uno sabe exactamente dónde está parado a nivel del dinero y poder hacer simulaciones y previsiones en función de los distintos ingresos o egresos. Y eso hay que mirarlo día a día. Es lo que hacemos con esta empresa con la cual estoy trabajando en este momento. Hacer proyecciones de ingreso y de egreso a 90 días máximo no se puede hacer a más de 90 días. Ya es un milagro si uno puede prever cosas a más de 90 días. Así que no traten de rearmar un presupuesto, por ejemplo, rearmar el presupuesto, no. Concéntrense sobre los 60 o 90 próximos días, no más que eso. Y priorizar la liquidez sobre la rentabilidad. Eso es quizás lo que más le cuesta a un empresario, y yo lo he visto y lo he vivido en muchos casos. Cuando uno vende menos, tiene la tendencia a aumentar los precios para tratar de mantener la misma rentabilidad. Es un error hacer eso, porque al final se termina sin clientes, sin poder vender nada. Entonces hay que actuar de otra manera. Priorizar la liquidez es lo que vimos al principio de todo, es lo más importante y es la prioridad hoy, cuando está en plena crisis. No mirar la rentabilidad. Asegurar que uno vende mismo si tiene que vender con el margen bruto sobre el coste variable de cero y vender a ese nivel, porque lo importante es generar liquidez. Yo he visto empresas que desaparecieron, que fueron a la quiebra con los almacenes llenos de productos. Todo el dinero parado ahí. Y se fueron a la quiebra porque no podían pagar sus proveedores o no podían pagar el fisco, con todo el dinero parado en los almacenes. Lo he vivido y lo he visto. Y cortar lo que sobra, no los músculos. Es diferente. Los músculos son los talentos que uno puede tener, el capital de trabajo, no deshacerse de todo lo que uno necesita para reanudar la actividad después de la crisis. Y comunicar las decisiones difíciles. En un periodo de crisis uno puede tomar decisiones muy difíciles. Hay que comunicarles. No hay que tenerle miedo a las consecuencias. Hay que privilegiar la transparencia, porque vamos a ver que la transparencia genera confianza. Lo peor que uno puede hacer es no comunicar en forma transparente. Tomar decisiones con información completa y analizada, por supuesto. Estar seguro de que las decisiones se toman con información completa y analizada. Evitar, eso puede parecer extraño, pero evitar el optimismo exagerado.
Yo lo he vivido también, he visto muchas veces dueños de empresa con un optimismo exagerado, siempre pensar que las cosas pueden ser peor de lo que uno imagina. ¿Okay? En una gestión de crisis, en un momento de crisis, siempre pensar que la situación podría ser peor o puede llegar a ser peor. Y anticipar la decisión a los hechos. La palabra gestión tiene implícita la palabra anticipar. Cuando uno gestiona, trata de anticiparse a lo que puede pasar. Para eso hay que dibujar permanentemente escenarios, tenerlos bien armados para poder modificarlos. El escenario, por supuesto, como nadie tiene la bola de cristal, el escenario no es exactamente lo que va a pasar. Pero a medida que los días pasan, ese escenario o esos escenarios uno los puede hacer evolucionar. Si no tiene, es como avanzar en la niebla sin visibilidad. Un escenario da visibilidad. Muy importante tener uno o varios y por lo menos siempre tener el que expresa la peor situación. Bueno, elegir clientes y proveedores, cuando uno puede hacerlo, elegir clientes y proveedores, quedarse con los clientes y proveedores estratégicos, con los que generan más margen, con los que están dispuestos a acompañarlos. Hay que hacer a veces, hay que tomar decisiones ahí también de cortar con algún cliente o cortar con algunos proveedores. No tomar plata, no tomar dinero que complica la continuidad del negocio. Eso está vinculado más o menos a lo que dije antes con el tema de los préstamos. Mirar bien en tomar préstamos que pueden parecer en algún momento dinero fácil, pero no olvidar que un préstamo habrá que devolverlo. Evitar, ya lo dijimos, evitar las cuestiones afectivas, ¿no? Con la empresa o con las personas de la empresa. Especialmente en empresas chiquitas se generan situaciones afectivas con personas o con la propia empresa. Y si hay que cortar, que sea ya. Cuando uno, que puede pasar, está en una situación límite, al borde del precipicio, si no ve salida, es importante tomar la decisión de cortarlo ya y no esperar. Cada día que pasa, si no hay salida, es un día que complica más la situación. Eso también es la decisión quizás seguramente la más difícil que habría que tomar, pero si hay que tomarla ya. Vamos a ver acá las variables de mayor impacto que van a tener que mirar para armar el plan de continuidad, para asegurar la continuidad. Mirar las ventas, la venta de los próximos 6 meses con la opción pesimista. Siempre pensar que las cosas pueden ser peor de lo que parecen, de lo que pueden imaginar. Así que seguramente la opción pesimista que van a imaginar, es probable que la verdad, la situación real va a ser peor que esa. Así que no tengan miedo en imaginar lo peor. Entonces, tratar de imaginar lo que pueden ser la venta de los próximos 6 meses. Definir el margen bruto sobre variable por cada producto. El margen bruto sobre variable es un cálculo muy simple y muy sencillo. Es su precio de venta menos lo que compran y que se va con el producto, para decirlo en forma sencilla. No están dentro de lo que se saca del precio de venta, ningún gasto, que sea de mano de obra, que sea de funcionamiento, etc. Se saca solo lo que es 100% variable con la venta del producto. Y para simplificarlo, es lo que se va con el producto cuando lo venden. Eso quiere decir que si no venden, ese gasto no lo van a tener. ¿Sí? Ese es el margen bruto sobre variable y se calcula por producto. Lo pueden calcular por cliente o por canal. Si tienen distintos canales de distribución, le pueden calcular ese margen bruto sobre variable para cada uno de sus clientes y para cada uno de sus canales. Cuando hacen eso, por ejemplo, por cliente, pueden definir quién le genera más y quién le genera menos.
margen bruto sobre variable, o quien hasta le puede generar pérdida. Quiere decir, si su margen bruto sobre variable es negativo, quiere decir que con esa venta no pagan ni lo que necesitaron para producir o vender ese producto. Y calcular su punto de equilibrio, porque lo primero que habrá que hacer es tomar acciones que le permitirán llegar a ese punto de equilibrio. No habrá que ponerse un objetivo de ganancia X%, lo primero que van a tener que hacer, o tratar de hacer, es llegar al punto de equilibrio. El punto de equilibrio con un EBITDA. El EBITDA es el Earning Before Interest, Tax, Depreciation y Amortization, en inglés. Es el primer resultado que hay que tratar de lograr, que ese EBITDA sea igual a 0. Seguramente, en situación de crisis, puede ser que ese EBITDA sea negativo. El primer objetivo es llevarlo a 0. Y a partir de ahí, seguir creciendo de a poco al nivel optimal que supieron hacer en el pasado, o un objetivo que se pongan en función del contexto. Calcular el ratio de cada gasto sobre ese margen bruto sobre variable, porque al final ese margen bruto sobre variable es lo que la empresa genera, es lo que la empresa realmente genera vendiendo un producto. Y todos los gastos hay que calcular en relación a ese valor y no sobre las ventas. Menos si lo que compran para vender representa un porcentaje importante de su precio de venta. Como puede ser, si venden un auto, el costo del auto en relación al precio de venta, su coste, lo que pagan para comprarlo y venderlo, seguramente representa un porcentaje muy importante de su precio de venta. Si calculan un gasto sobre el valor de venta, van a tener una idea errónea de lo que pesa ese gasto sobre su negocio, sobre lo que su negocio realmente genera. Su negocio realmente genera solo el margen bruto sobre variable. Y es importante tener todos los ratios de gastos sobre ese valor y no sobre el valor de venta, como lo veo en muchas empresas. La contabilidad tradicional calcula siempre los gastos sobre el valor de venta. Y eso también es un error. Y calcular eso sobre los 3 últimos ejercicios permite hacer un bench interno. Pues si supieron lograr un buen resultado en uno de esos 3 ejercicios, lo primero que hay que hacer es tratar de volver para ese gasto a ese nivel. Es su bench interno. Es muy difícil en muchos países donde los datos no existen de todas las empresas, lograr benchmarking con otras empresas. Pero no hace falta, porque haciendo eso, uno hace su propio bench interno. Y a partir de ahí, fijar objetivos de gasto en cada línea en base a los mejores ratios de los años anteriores, ¿no? Eso, a partir de una vez que han identificado su propio bench interno, pueden fijar objetivos de gasto que sea ese nivel o un nivel cercano a ese nivel, etc. ¿Okay? Y definir, a partir de una vez que uno ha definido sus objetivos, ahí pasar a la acción y definir acciones concretas que permiten lograr los objetivos. Y acciones concretas son con palabras que definen una acción. No hay que empezar una frase con mejorar tal cosa o definir tal cosa. Son acciones concretas. Voy a hacer tal cosa, voy a modificar tal cosa. Cosas que realmente transforman. No son cosas que uno quisiera hacer o no son sueños, son cosas realmente concretas. Y definir la metodología y la frecuencia de seguimiento de ese plan de acción también. Acá hay que también transmitir algo que la conclusión a la cual yo he llegado a lo largo de mi experiencia es que la gente cumple con lo que se controla y lo que no se controla se descontrola. Entonces, no es por falta de confianza, pero porque es natural que si uno quiere armar un plan de acción y quiere que ese plan de acción se cumpla, hay que volver a controlar en forma muy frecuente el avance de cada una de las acciones, porque todos los días llegan nuevas cosas arriba a la mesa de cada uno,
y la tendencia es ocuparse o preocuparse por lo último que llegó y los planes de acción que uno hizo el día anterior o la semana anterior, y bueno, se quedan por debajo de toda la pila de cosas que llegaron al último momento. Entonces, absolutamente necesario de implementar metodología para que ese plan de acción se revise con una frecuencia dependiendo del tipo de plan de acción, pero puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual, ¿no? Pero no pasar del mes, por ejemplo, en ningún plan de acción si uno quiere tener resultados. Yo he visto empresas con miles de planes de acción muy largos y con un avance que no existía, casi cero avance, pero porque cuando pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que miraron ese plan de acción? Ni se acordaban, porque nunca lo miraron, en realidad lo armaron y nunca lo miraron, pensando que, y el plan de acción bien armado, con responsable, con fechas de cumplimiento, etcétera, pero como nunca se miró, nunca se avanzó. Entonces, para terminar, las condiciones para el éxito de tanto la gestión de crisis como del plan de acción, bueno, transparencia, porque de la transparencia nace la confianza. Sin transparencia no puede haber confianza. Imagínense en una pareja donde no hay transparencia. No puede, me imagino que están de acuerdo que no podría haber confianza. Decisiones, que ya lo vimos, el futuro de uno y de una empresa depende de las decisiones que se tomen, a pesar de que la situación que le toca vivir, la empresa o la persona no tuvo nada que ver con eso. Entonces, convencerse que el destino de uno, el destino de la empresa depende únicamente de las decisiones que se van tomando cuando le toca vivir cosas fortuitas. Acciones, porque decisiones sin acciones detrás no sirven para nada. Y trabajo en equipo, es la única manera de que las decisiones que se toman y las acciones que se deciden hacer se llevan a cabo y realmente se hacen. Trabajando en equipo, no hay nadie que pueda decir que no hay que hacer tal cosas o va a estar en contra. Las decisiones que se van tomando hay que tomarlas en equipo y una vez que se toman hay que aplicarlas. Eso es lo que le quería transmitir. Y ahora si tienen preguntas, me la van a ir pasando. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, la verdad que Pierre, voy yo, o sea, vos cómo lo ves, esta crisis, esta situación, un poco lo que decíamos de lo extraordinaria, ¿no es cierto? Pero puntualmente por ahí en el mercado automotriz, que aprovechamos que estamos acá que si bien en Perú entiendo que es un poco distinto a Argentina porque está más enfocada en la comercialización, pero quizás alguna recomendación por ahí concreta del rubro. Bueno, igual como todo, no hay que dejar lugar al pánico. El pánico es el miedo, es lo peor para una gestión de crisis. Hay que tratar de mantener la cabeza fría. El mundo y seguramente cualquier empresa o cualquier persona que esté escuchando, le tocó vivir seguramente otras crisis más o menos fuertes. Esa es una crisis muy profunda que tocó el mundo entero. Hubo otras. Y se va a salir de esta crisis como el mundo salió de otras crisis, de otras pandemias. Los que saldrán vivos de esta crisis son los que habrán gestionado la crisis de la manera que les estuve presentando. Bien. Yo pensaba también algo para sumar de que pasa en todos los otros rubros también y ver cómo poder tirar una idea en el sentido de estas actividades que van a ser ganadores en la crisis, porque como toda crisis, ¿no? Va a haber algunos que podrían llegar a tener
algún beneficio por algún diferencial, bueno, tecnológico, un componente de... Nada, no se me ocurre, justamente estamos pensando para eso, pero Hay que quizás... ser innovador también, eh, hay que aprovechar esa situación para ser innovador, tratar hoy en día y aprovechar esa crisis. Por ejemplo, en esta crisis se implementaron o crecieron todo lo que es venta online. Si uno no lo tiene, tener posibilidad de vender online, mismo si no genera hoy, no es la parte más importante del negocio, pero yo creo que es algo que llegó para quedarse y eso toca directamente a los concesionarios. Ya existen plataformas de venta online hasta de autos. A ver de qué manera uno puede, por supuesto, sin que sea todo online, habrá siempre la necesidad de tener un concesionario que entrega, que haga el mantenimiento, que hace hacer el test drive del auto, etcétera, etcétera. El contacto físico con un el concesionario real va a ser siempre necesario, pero hay toda una parte de la experiencia cliente que antes, del pago de un auto, que se puede hacer en forma digital, y es lo que los clientes de hoy es lo que tratan cada vez más de hacer, informarse y hacer la más grande cantidad de trámites online. Entonces, eso sí, es importante meterse lo más rápido posible en eso si todavía no lo tienen. Es una forma de bien, adaptarse al cambio que generó esta pandemia. Buscar bien. soluciones, no sé, es posible que tengan en su stock vehículos usados que tuvieron que comprar, tuvieron que tomar en forma de pago de otro vehículo, de un vehículo 0 kilómetros que vendieron. Ese vehículo que tienen usado es parte del inventario, del stock que les comentaba antes. ¿Por qué no busquen, por ejemplo, alquilar ese coche o ese vehículo? Eso. Es Sí, hoy otra con las vía plataformas de online generar y todas cash. las posibilidades, claro. ¿Cómo? Claro, algo que genere caja, básicamente, con las Algo, plataformas buscar, online, claro, parece con su interesante. capital de trabajo, ver de qué manera y con qué cosas nuevas pueden generar cash, pueden generar ingresos. Lo más importante hoy es, de cualquier manera, generar cash. Bien, bien. Bueno, Mónica, no sé antes de, si tiene alguna. Eso. sí, justamente, antes de iniciar con las preguntas, tenemos una persona que ha estado levantando la mano y que queremos que participe. ¿Ya tienes el acceso abierto? Ujú. Bueno, si no, mientras puede conectar su audio, vamos iniciando con las preguntas. Al aplicar una suspensión perfecta de labores y para que la empresa siga en marcha, ¿cómo se puede elegir la gestión de la empresa? Gestión de la empresa cuando hay suspensiones. Eso sí entiendo bien la pregunta. ¿Cómo gestionar la empresa con suspensiones? Exacto, sí, con suspensión de labores de parte del personal o la mayoría del personal, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, hay que suspender en forma inteligente, entre comillas, suspender a los que no pueden trabajar por falta de trabajo. Hay actividades que se tendrán que mantener, eh, tipo gestión, tipo contabilidad, tipo alimentación del flujo de caja, etcétera, etcétera. Todas esas actividades en situación de pandemia también se pueden hacer desde casa y en ese caso, mismo si se tiene que mantener a la gente trabajando desde casa, se puede ahorrar mucho dinero en comida que tiene que pagar la empresa, en transporte que tendría que pagar la empresa, eh, en gastos de funcionamiento de la empresa si tiene que abrir, tratar de, en ese momento, y si la actividad de la empresa no es posible, mantenerla totalmente cerrada y a pesar de eso, manteniendo actividad con gente trabajando desde su casa. Y suspender después, tratar, dependiendo de la ley de cada país, y de la posibilidad que uno tiene para negociar con los sindicatos, tratar de negociar una reducción de salario
acorde al tiempo que la gente va a estar disponible o trabajando, o una reducción de salario que de los países que yo conozco siempre llega a un 30% por lo menos. No sé si contesté bien a la pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. La Sí. siguiente pregunta es, ¿se le puede sacar provecho a una crisis y de qué forma podríamos realizarlo en el sector automotriz? Bueno, como dije antes, buscar nuevas vías nuevos canales de distribución, nueva forma de llegar a los clientes. Porque en el sector automotriz, en el sector de distribución, el objetivo es vender, pero quizás no solo tratar de vender movilidad, vender autos, pero pasar a vender movilidad. Por eso hablaba también del alquiler. En lugar de vender un auto, pensar también que hoy mucha gente busca adquirir una solución de movilidad y no siempre un auto. Claro, yo veo en muchos países, especialmente en los jóvenes, no quieren meterse con la compra de un auto que les va a generar o que va a necesitar que tomen un préstamo, etcétera, etcétera. Lo que buscan es una solución de movilidad cuando la necesitan. Y la solución de necesidad no es la misma en cada día o cada situación. No es lo mismo necesitar quizás una moto para trasladarse de un lugar a otro en una ciudad que necesitar un vehículo donde tiene que trasladar a toda la familia para irse de vacaciones. Sí. Y Pierre, una cosa que se me ocurre también, que no perder tiempo durante la crisis, porque todos estamos afectados por esto de cerrar los locales de venta al público y no tener trabajadores. Pero lo peor que puede pasar es que se reabra y no tengamos la velocidad para poder concretar las ventas. ¿Qué quiero decir? Supongamos que hay deficiencias en lo que tenga que ver con la documentación de los vehículos, todo ese tipo de cosas que mismo por la crisis se ve afectada, ¿no? Entonces ya ponerse a trabajar en cómo será el patentamiento, como se llama en Argentina, o la inscripción de ese vehículo en forma virtual, lo que fuera, para tener muy claro el procedimiento, porque lo peor que nos puede pasar es que podamos empezar a vender y que tardemos más para ponernos a tono con el procedimiento de patentamiento, matriculación, ¿no? Todo lo que se puede hacer mientras la empresa tendría que estar cerrada, pero todo lo que se puede hacer para preparar la salida, hay que hacerlo con teletrabajo si no hay otra opción, y mucho hoy se puede hacer en teletrabajo. Sí. La siguiente consulta es, para buscar un punto de equilibrio adecuado, ¿debemos pasar por algún tipo de reducción de remuneración, sobre todo del equipo de ventas? Yo dije antes que hay que cortar, no hay que cortar músculos. El equipo de venta puede ser parte del músculo, pero hay que adecuar de cualquier manera, hay que adecuar los gastos a los ingresos. Y son decisiones difíciles porque si hay que cortar o suspender personal de venta en un momento dado, habrá que hacerlo también, manteniendo, quizás no cortar totalmente, no despedir gente que van a necesitar cuando la actividad se va a reanudar, y el equipo de venta, por supuesto, es parte de esa gente que la empresa va a necesitar. Habrá que buscar nuevos clientes, etcétera, pero si en el momento más crítico hay que cortar gastos, hay que cortar en todos los gastos. Para ir culminando con la ronda de preguntas, tenemos la siguiente. Es una persona que tiene una empresa recién de algunos meses de funcionamiento, brindando el servicio automotriz sin riesgo de pérdida. Su consulta es si creen que ya podría ser el momento de realizar el funcionamiento debido al contexto que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué hace la empresa? Perdón, no entendí bien. Brinda lo que yo servicios entiendo, de... sí, Pierre, para poner en contexto, yo creo que es una empresa que todavía no inició actividades,
que está por iniciar, entonces lo que ven es una coyuntura en su ciudad muy fuerte de contagios y etcétera, entonces está el temor a si es el momento de abrir o no es el momento de abrir. Yo creo que ahí tiene que ver con el tema del gasto fijo o la inversión que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Si tienen digamos, si legalmente pueden abrir, que abren, protegiendo a la gente, como estamos frente a una pandemia, o a un virus, protegiendo a la gente de más riesgo. Si hay gente de más de 60, si hay gente con patologías, por supuesto que esa gente tendrá que quedarse lo más protegido posible, lo más distanciado posible de cualquier otra fuente de infección. Pero si la ley permite que la actividad, que la empresa funcione, bueno, que la pongan a funcionar y que busquen quizás que cambien hasta de modelo de negocio. Si tenían previsto hacer algo, tratar de ver si esta pandemia les da una oportunidad para armar otro o agregar otro tipo de modelo de negocio. Sobre todo siendo tan joven, ¿no? Porque a veces el cambio de modelo de negocio en estructuras pesadas y antiguas es más difícil. Siendo que todavía no arrancó, tomarse un tiempito para repensarlo, ¿no? Eso puede ser interesante. Sí. Sí, acá tenemos una pregunta, nos han llegado unas preguntas más. Dice, ¿qué recomendaciones nos podrían dar para la postventa? ¿Qué se debe reducir en el servicio técnico? Os diría que la postventa puede ser una fuente muy importante hoy justamente de oferta. Es el sector que quizás, por supuesto la gente está utilizando menos el auto, ¿no? Seguramente no tiene derecho, no tiene la posibilidad de moverse, el auto lo utiliza poco, pero un auto parado también genera problemas. Y quizás en su modelo de negocio, ¿por qué no proponer, no sé, mecánicos a domicilio? Proponer que a los clientes, hacerles saber que a todos los que compraron un auto, que seguramente tienen la lista de la gente que compra un auto, que si necesitan, a usted le pueden mandar un mecánico a domicilio para arreglar, para cambiar la batería, para todo lo que puede pasar a un auto cuando está parado o cuando se utiliza poco, o si se utiliza y que la gente necesita, y bueno, va a necesitar que el taller esté abierto y el servicio de postventa esté abierto. Así que no, es un sector que quizás puede ser hoy la fuente más importante de ingreso para su negocio. Ok, correcto. Hay una persona que nos pide si pueden ampliar un poco el tema de margen bruto sobre variables. Sí. Entonces, el margen bruto sobre variable en una contabilidad, hay algunas contabilidades que lo calculan así. La más tradicional no lo calcula así. En lo que yo le explicaba, el margen bruto sobre variable, como lo dije, es solo tomando el precio de venta menos los descuentos que pueden hacer, si es un precio de venta público, menos los descuentos, y menos el valor de compra del auto, si hablamos del auto. ¿Cuánto le costó comprarlo a la terminal o al importador? ¿Okay? Y eso le da el margen bruto sobre variable. En el concepto, el margen bruto sobre variable es lo que la empresa realmente genera cuando vende un auto, cuando vende un producto. Y ese dinero que la empresa genera es lo que le permite cubrir todos sus gastos operativos, que sean de mano de obra, que sean de funcionamiento. Con ese dinero que la empresa genera, ustedes pagan lo que necesitan para funcionar. ¿Okay? Pagan la luz, el gas, lo que sea, los constructores, los alquileres, la mano de obra directa, indirecta, toda la mano de obra, etcétera. Y por eso es importante asegurarse que los ratios que hacen de esos gastos sobre esa margen bruta, sobre lo que la empresa genera, se mantengan al nivel que tenían antes de la crisis. Y les permiten, haciendo ese trabajo, le permite ver cuáles son los puestos sobre los cuales hay que tratar de reducir lo más posible. En mi concepto, la suma de todos los gastos, que sean de mano de obra o de gastos de funcionamiento, debe ser
100% variable. En ese concepto no existen gastos fijos y gastos variables. Por supuesto que me van a decir, y el alquiler de mi negocio, de mi local de venta, es un gasto fijo. Puede ser, pero puede ser que no, que puede ser que pueden renegociarlo con el propietario, o si tienen 2 locales pueden achicarse a uno, y si no pueden reducir ese, podrían tratar de reducir más en otro rubro de la cuenta de resultado. Lo principal es que consideren que la suma de sus gastos en relación a lo que la empresa genera debe ser constante y variable al nivel de ingresos. Y transmitir eso a toda la empresa, transmitir eso a los vendedores, diciéndole, ustedes, nosotros vendemos menos, sus gastos tienen que ser menores, tienen que adaptarse al nivel de ingresos. Cada uno tiene que adaptar sus gastos al nivel de ingresos. Es lo que Una permite... pequeña aclaración más, que era que cuando vos hiciste la cuenta esa, ese margen bruto, que es ingreso menos descuento, menos el costo del vehículo, ese ratio, entonces todos los costos dividido eso es lo que te da un indicador que, Claro. que te permite gestionar, ¿no es cierto? Y Es lo que decía, que ese ratio hay que calcularlo sobre los 3 últimos ejercicios para identificar cuándo lo hicieron mejor en cada uno de esos gastos. Exacto. Y eso les permite dar y explicar a su gente que si lo supieron hacer, lo pueden volver a hacer. Bien. Lo supieron hacer en el año -1, -2 o -3, no es algo que es imposible, porque lo supieron hacer. Exacto. ¿Okay? Perfecto. Además, digamos, cuando uno calcula un gasto sobre el... Por eso digo que no hay que utilizar los ratios sobre las ventas, porque le da una imagen distorsionada de la realidad. No es lo mismo, en el caso de la industria automotriz en general, toda la parte de compra representa 70-75% del valor de venta del producto. Para las terminales es un poco, pero es muy parecido a eso. Entonces, cuando uno calcula que tiene gastos financieros, por ejemplo, que sobre la venta representan 2%, no le da mucha importancia, pero cuando lo calcula ese mismo gasto sobre lo que la empresa genera, que es el margen bruto, puede encontrarse que ese gasto financiero representa 12, 13, 14 o 15% de lo que la empresa genera. Y ya es otra cosa. Y ya necesita que le presten más atención a eso. Eso es una aclaración porque creo que hay una pregunta en ese sentido que quizás no se entendió bien, que era que habíamos dicho de que el gasto sobre el costo y no sobre la venta. No, es el gasto sobre el margen bruto. ¿Okay? Eso es lo que nosotros recomendamos. Margen bruto, exacto. Sobre lo que la empresa genera. En el concepto consideran que la empresa genera lo que es el margen bruto sobre variable. Y todos los gastos hay que calcular sobre ese valor. Exacto. Perfecto. Nos dicen, si bien hablan de plantearse el escenario más pesimista, ¿cómo equilibramos eso para mantener el ánimo del equipo? Hablando de la salida, todo eso es para salir. Seguir hablando de futuro. Sí. Por eso yo hablaba de comunicación y mostrar el por qué se hace todo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? O sea, siempre ver que hay una salida al final del túnel y ponerla ahí adelante como un objetivo alcanzable. Claro. Y mostrar que todo lo que se hace es para salir. Y transparencia. Esa palabra transparencia es muy importante porque permite justamente asentar todas las decisiones que se toman en función de la transparencia y del futuro. Ok, correcto. Dicen, ¿esta crisis hará que el sector no podrá regresar a la misma situación pre-crisis COVID-19? ¿Qué cambios vislumbran ustedes en el sector automotriz y creen que este sea el declive de la venta retail? Bueno, habrá cambios que no vienen específicamente por esta crisis, que yo creo que venían ya de antes, que tienen que ver con el cliente se digitaliza cada vez más.
lo vivimos en muchos rubros y se está viviendo también en la industria automotriz. Primero hay que pensar que esa crisis se va a salir de esta crisis, pero es una crisis muy profunda y vamos a tardar quizá 10 años en salir de esa crisis, en volver a los niveles que teníamos antes de la crisis. Vivimos una crisis de la crisis 2008 y estábamos llegando más o menos a los niveles de 2008 y nos tocó vivir el coronavirus. El mundo tardará seguramente algo como 10 años para volver a la situación anterior. Es una crisis muy profunda y por experiencia, si uno mira todas las crisis desde el principio del siglo XX, las crisis profundas tardaron 10 años, las economías tardaron como 10 años en volver a la situación anterior. Pero se sale y hay que prepararse a ese escenario y adecuar su actividad a ese escenario. Tomar en cuenta que, como decía antes, el cliente se digitaliza, hay que adaptarse, hay que adaptar su negocio a la digitalización. Van a aparecer concesionarios virtuales, van a aparecer soluciones de movilidad, como les decía antes. Es probable que la venta de autos 0 kilómetros baje, pero lo que no va a bajar es la movilidad, la necesidad de movilidad. Entonces, hay que adaptarse a eso. Y quizás en cada uno de sus negocios hay que agregarle, más allá de la venta de un auto nuevo, de un 0 kilómetro, ver de qué manera uno se puede meter en proponer soluciones de movilidad, que no son venta de autos. La gente va a necesitar movilidad siempre. Se tiene que poder mover. Mismo si con la pandemia la gente hoy se mueve menos, pero movilidad siempre van a necesitar. No van a quedar... Sí, se mueve menos, pero está en la casa y necesita que le traigan las cosas o que se las lleven. Claro, Entonces ahí claro. uno tener un stock, como decía vos, pensar en alguna plantilla de distribuidores, de repartidores, bueno, tratar de darle solución a esos que hoy están operando, ¿no? A Claro. la salud, para la movilidad de los médicos, para que hagan telemedicina Claro. o que los médicos se desplacen. Sí, O sea, sí. habría un montón de cuestiones Sí, que... porque la persona trabaja en teletrabajo, llega un momento, no va a quedar recluida y atrincheradas en su casa 24 horas al día, 7 días a la semana. Va a necesitar salir. Lo que no va a querer hacer quizás es tener un auto durmiendo en su cochera y que lo va a utilizar 1 o 2 veces a la semana. Va a necesitar otro tipo de solución para poder moverse donde tiene que moverse. Y no va a tomar quizás tampoco el transporte público, porque el transporte público, especialmente en este momento, es una fuente de infección importante. Entonces va a buscar una solución de movilidad individual, pero que no sea con un auto propio. Perfecto. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Pierre y a Norberto por habernos acompañado el día de hoy, por todos los alcances que han brindado, que resultan muy interesantes y apropiados en estos momentos para todos nuestros asociados que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a todos también los espectadores que se han conectado esta mañana. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación, ha sido un placer y espero que les sirva todo lo que le hemos podido trasladarse y comentarles. Exacto. Igualmente, bueno, un abrazo a Manuel ahí de Perú, nuestro socio de Baker Tilly, muchas gracias que nos puso en contacto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Manuel, muchas gracias a Baker Tilly y a ESC Solutions. Hasta luego, Okay. cuídense. Igual, bye Mónica.